un perdón, discúlpeme un segundo, tengo que atender a a Bueno, la gente, a los parquetistas. Un no hay segundo. problema, no hay problema. Bien. Ahí, ahí estás grabando, ¿no, Silvi? Que se había grabado bien, buenísimo. Bueno, ahí estás poniendo, yo ahí lo veo, créditos para familias monomarentales, eh, bueno, para alquiler social, ¿no? Ahí también un tema, yo sumaría en ese sentido, porque acá había, bueno, stock de bienes de estado de alquiler. Ahí estás de nuevo, Marta, si querés sacar el micrófono. Lo que decía es que necesitaríamos nuevamente una especie de evaluación de cómo está volviendo la gente a las oficinas. En apariencia, las oficinas plenas, de plena ocupación, de pleno trabajo, serían, se habrán perdido aproximadamente el 30%. Y otra de las cosas que más me preocupa a mí es ver cómo se negocia con los privados. Es decir, yo no puedo creer que un señor que tenga todo un edificio de oficinas le sea conveniente simplemente que le saquen el ABL o no. Es decir, ¿cómo van a ser los créditos realmente para que esa gente se siente incentivada a proceder a todo un proceso de reconstrucción, ¿no? Sí, ok. Ahí estaba Una bien. preguntita, Dale, Yamil. sí, En esto dale. que está diciendo Marta, ¿entra el tema de los convenios urbanísticos también? ¿Todo esto que tiene que ver con convenios urbanísticos en estas reformas o no? Sí, a ver, el convenio urbanístico, le escucho ahí a Mora, ¿no? Cuando lo habla, y mismo, bueno, a veces, todo lo que se dice en las reuniones cuando surge esto. Es posible, a ver, el convenio urbanístico es una herramienta, ¿no? Una herramienta que después vos ves cómo la utilizás y después vos podés estar de acuerdo cómo se utiliza o no. Es una herramienta más que tenemos para hacerlo y puede ser. El tema del convenio urbanístico es que cuando se hace un convenio se le da algo ahí a la ciudad y te dan algo, ¿no? De plus para construir una altura o en metros, que es lo que está en duda en ciertos lugares. Pero de por sí los convenios urbanísticos pueden ser para esto, como estás diciendo vos, que pueden ser muy buenos y se han transformado ciertos sectores con convenios urbanísticos en diferentes ciudades, que está muy bien. Después hay que ver si justo lo utilizan para algo que está bien Claro. visto o no, o digamos, son temas en lo que vos planteás, puede ser. No sé, después uno, me parece que yo a lo que voy, no sé si qué les parece a ustedes, ¿no? También los arquitectos urbanistas que vienen trabajando en esto, el tema es el convenio urbanístico, tomarlo como esa herramienta, si está bien o está mal, y más que nada es por caso en particular, ¿no? Cómo se utiliza, cómo se implementa, y de última ahí decir, bueno, acá está bien implementado, acá me parece que no, como caso particular, y en esto sabemos lo del edificio al lado de la Plaza Santa, del convento de Santa Catalina, con todo lo que implica, bueno, uno podría analizar el proyecto más que el convenio urbanístico como herramienta, que por lo menos yo considero que está bien tenerlo. El tema es, bueno, después cada uno dirá cómo lo implementan. El caso de pasta de demoler y demás, aparentemente se había conseguido y de golpe aparece nuevamente la idea de un edificio de proporciones importantes, dejando solo una porción del terreno libre. Es decir, no se aprobó en la legislatura, pero de golpe el gobierno local, el poder ejecutivo local, decide hacer un edificio para la idea de construir vacíos urbanos. Es decir, como hay una torre infernal y horrible sobre Córdoba y San Martín, bueno, llegar a esa misma altura y todo lo que vos creías que ya estaba definido, por ejemplo, todo el esfuerzo de Basta de Demoler y de los vecinos de la zona, queda trunco. La legislatura impidió la venta, pero de golpe, insisto, el poder ejecutivo local decide construir el edificio por el que tanto se bregó durante tantos años, que no se construyera. Es decir, en realidad todo esto que estamos haciendo, ¿en qué termina, no? Luego.
para mí es paradigmático. El caso de la plaza esta es el convento de las Catalinas y demás. Además, una de las cosas que tanto hemos advertido es que el convento de las Catalinas, con un edificio de esas características, con varios subsuelos, no sé qué va a quedar de los cimientos, se va a venir abajo casi con seguridad. Pero no se tienen en cuenta todas esas razones. Lo que ya uno que creía que estaba terminado y que íbamos a tener un espacio verde tan necesario en esta zona, de golpe se pierde nuevamente. Bien, Marta. Yo creo, no, sobre todo en el lugar que estamos, del Consejo, es seguir planteando el escenario deseado que ustedes dicen, entendiendo, digo, lo que vos planteas, Marta, pero bueno, y que les llegue también a las áreas que les tenga que llegar la información, que es el fin del COPE, ¿no? Del Consejo. Esto vamos y venimos, y está buenísimo que cada uno plantee lo que piensa. Lo que tenemos que hacer me parece que es esto que estamos haciendo, y después ver que lo tomen. María José, buen día. No, en el mismo sentido de Marta, yo creo que hay mucha gente con mucha voluntad de participación y me parece que estamos un poco afectados por esta situación. O sea, yo creo que desde antes de la reforma de los códigos urbanísticos y de edificación, donde nadie nos escuchó todo lo que pedimos y dijimos, que ahora se están viendo las consecuencias graves en todos los barrios de la ciudad, ya estos convenios urbanísticos hechos a la medida de cada uno de los desarrolladores inmobiliarios ya exceden completamente el decoro más mínimo. Este ejemplo que se está dando ahora en este momento sobre Santa Catalina es una muestra, un botón. O sea, cuando lo de la Plaza Malaver que estaba y ahora lo vuelve, aparte es como un, no sé, es como un acto del monarca, ¿entendés? Le hacen un reportaje a Larreta en la televisión, en la radio, dice que se va a encargar de la Plaza Malaver y cambia de un día para el otro, la Plaza Malaver no se va a hacer la torre, el edificio, pero se resuelve el caso puntual por el cual lo entrevistaron en la radio, pero niegan que es una situación escandalosa en toda la ciudad. Entonces, la verdad, yo también me pregunto cada vez que entro a estas reuniones, ¿para qué sirve todo esto? El ejemplo de la costa, donde el COPE mandó un proyecto de la Fundación Ciudad y no se trató, ni siquiera lo pusieron en consideración y avanzaron con las ventas de la costanera. O sea, es irrespetuoso. Somos parte de una comparsa, de decorado, ¿entendés? Eso es lo que sucede cuando estamos acá en esta función, en la cual no dejamos de venir por perseverancia democrática, pero te digo yo, hay gente que yo conozco muy seria que se ha cansado y ha dejado de venir y no está viniendo a las reuniones porque siente que todo su aporte es por la galería. Entonces, me parece que requiere un replanteo importante de las autoridades del COPE. O sea, la coordinación de las comisiones tiene que llegar esto a la mesa ejecutiva. Parece que estuviéramos en piloto automático, nadie le da bola a este tema. Eso es lo que yo siento. Muchas gracias, María José. Ahí, bueno, en ese sentido están los relatores y también los que participan del comité ejecutivo para tomarlo. Bien, si les parece, continuemos con, a ver si podemos hacer en este recorrido de la última reunión, un poquito más de plantear, y sobre todo ahí tenemos también un poquito de chambui y de esperanza con lo que contaba Raúl, que van a trabajar durante el verano, así que me parece que también nosotros, con todo el material que tenemos, podemos generar algo también para después del verano y para poder llevarlo al área ejecutiva o a legislativa, lo que sea, para plantear por lo menos cuál sería la idea que tiene el COPE frente a este sector. Oficinas, dijimos, no sé si ahí ya estábamos, no, oficinas que como oportunidad son edificios de fácil reconversión, que anteriormente fueron departamentos de estudios y consultorios, y tiene que ver un poquito con la rehabilitación de edificios que fueron de viviendas reconvertidas nuevamente, me parece que está con eso que ya está puesto, y la amenaza concretamente es la transformación de oficinas en viviendas de alquiler para turismo temporario tipo Airbnb.
No sé ahí si les parece algo en relación a eso. Marta, sí. Sí, una cuestión muy positiva de oportunidad es, por ejemplo, el convenio que no sé de qué manera se dio, pero me parece muy virtuoso, que es la Universidad, la UCA creo que fue, que tomó todo un edificio de un banco de Mario Roberto Álvarez e instaló ahí sus cursos de grado y posgrado y demás. Ese tipo de cosas me parecen altamente rescatables y hay que enfatizarlas. Ojalá muchas empresas decidieran hacer ese tipo de convenios o de compras, no sé cómo fue, y no está significativamente resaltado acá. Marta, vos te referís, por ejemplo, a empresas o en este caso universidades que toman edificios que fueron bancos ahí en esa Por refundación ejemplo, de edificios. sé que uno ocurrió con el edificio de Álvarez, creo. No sé cuál de los bancos es. Bien, El ITBA bueno. es el que se mudó. Me parece interesantísimo que se vuelva a dar la misma calidad, oficinas y demás, con eso todos los negocios alrededor van a surgir nuevamente. Y toda una empresa toma todo un edificio, habría que insistir mucho en ese tipo de cosas. Y en ese sentido la recomendación del COPE debería ser muy fuerte, ¿no? Que se Bien, busque, bueno, se busque el cliente, digamos. está bien, ahí lo que podríamos pensar con lo que vos estás planteando es como también tratar de que haya convenios entre privados, ¿no? Me parece Exactamente, que exactamente. el gobierno tiene que Privado, privado, articular, exactamente, pero con articular. participación del Estado local en el sentido de inventar facilidades para facilitar las cosas. Sería una maravilla que realmente la ciudad, porque el centro de Buenos Aires tuvo siempre características extraordinarias respecto de otras áreas centrales de América Latina. Volver a que empresas vuelvan a tomar esos edificios y de alguna manera, posiblemente las educacionales y demás, a mí me parece que es una oportunidad única, ¿no? Pero es convenio entre privados y privados con participación para facilitar las cosas del Estado local. Exactamente, con participación o con articulación del Estado, poner ahí apoyo público, ¿está bien? Y la otra es el incentivo, que no sé dónde quedó, de buscar los vacíos urbanos, aunque sea para pequeñas plazas y demás, podría ser otra cosa muy interesante, ¿no? Se habló de los garages que habían quedado desactivados y demás. Bueno, eso también es una oportunidad y habría que fomentarla también desde el Estado local, ¿no? Desde luego. Ahí me parece que, por un lado, muchos están de acuerdo con esos terrenos, transformarlos en espacio verde. El tema concreto ahí es, digamos, donde hay que apuntar es, bueno, cuál es la herramienta o qué se le da, ¿no?, a ese privado, a ver, por decir una forma, ¿no? No para que se utilice, pero uno puede expropiar, digo, pero en realidad me parece que hay que buscar otros mecanismos para que eso se transforme en espacio público, pero obviamente el privado, vamos a pensar en el privado, tiene un estacionamiento que tiene una ganancia, más o menos cómo se transforman esos lugares o qué se le da, ¿no? Me parece que ese es el tema de qué pensar, porque, a ver, seamos claros, un privado que tiene un estacionamiento no lo va a dar para hacer un espacio verde, ¿no? No podemos pensar en esas cosas que no se van a dar, así. No, me parece que está bueno. pero ¿por qué no pensar, que el Estado local invierte en eso, seriamente? No, seguro, le compra el espacio. Le compra el espacio en beneficio de la ciudad. El CEPAU ha llamado a un concurso de los intersticios urbanos y demás. Esto sería una forma. El Estado local, que realmente no tiene las mejores condiciones en la actualidad, no es próspero, digamos, pero que piense en una manera de comprar esos espacios y convertirlos en espacios verdes, concretamente, ¿no? Y ahí me podés poner, Silvia, ahí como una compra de banco de tierras o compra para algo así, qué sé yo. Otro, Silvi, otro que ese son incentivos, si querés sumarle a otro. Y mientras Silvia está escribiendo eso de compra, de tener un banco de tierras para espacio verde, hay algo ahí de amenazas que me parece que también está bueno ver cómo están en el escenario deseado, que tiene que ver con esa amenaza de que se transformen estos edificios en en alquiler temporario Airbnb, ¿no? Me parece que también hay algo ahí que es una posibilidad como escenario, ¿no? Que justamente frente a una oportunidad podemos ir para un lado, para el otro, para el otro. Uno de los lugares que puede pasar es que
se genere en esa oportunidad la compra masiva y de repente tengamos alquiler temporario, que sabemos, digo, no por decir que está mal ni está bien, no vamos a hablar de eso, pero que sabemos que puede traer consecuencias, por ejemplo, que uno lo conoce en otras ciudades, por ejemplo Barcelona, que son expulsivas para la gente que vive, por obviamente el aumento del valor y demás. Me parece que ahí también hay que apuntar con alguna herramienta, no sé cómo, de regular, de algo en relación, ¿no? Ahí Vicenta, ahí justo te digo en la cabeza, a ver si querés comentar algo, a ver, dar un poco de idea de esto. No, me parece que está interesante el tema de la regulación, no la prohibición, sino regular. Eso sí está correcto. Es decir, estos usos mixtos también pueden tener de todo, ¿no es cierto? No tiene por qué ser exclusivamente vivienda y oficina, sino podría también empezar a jugar con este tipo de funciones también, pero reguladas, obviamente. Bien, hay que ver esa regulación que implica, no lo sé, después podemos ver entre todos más adelante, si es en cantidad, ¿no? Hablamos de cantidad por manzana, por esto, o en precio, no sé qué, pero por lo menos tener un control, una regulación, como lo tenés de los alquileres, como tenés esto, generar, ¿no? Y que no sea descontrolado justamente para que no se descontrole en ese sentido el mercado con consecuencias negativas, ¿no? Que ya sabemos que en otros lados sucede. Es que si también buscamos que vayan las universidades, también es interesante que existan este tipo de alquileres para los intercambios estudiantiles también que se puedan dar, que los alquileres ya son por menos meses y no por 3 años, entonces también está bueno. Bien. Buenísimo. Marta, ¿algo más? No. Si no, seguimos. Sigo yo así. Tema comercios, ¿no? Como una oportunidad, la existencia de comercios que pueden transformarse según las demandas de los residentes, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado que hay mucho comercio, pero está hoy muy enfocado, o estaba, porque ahora hay mucho cerrado también, enfocado el tema administrativo de oficinas, ¿no? Que acá hay una oportunidad que esos comercios están, algunos vigentes, otros cerrados, y que se pueden transformar a las demandas de vivienda, ¿no? Y creo que ustedes lo habían dicho, ¿no? Y podemos sumarle acá al escenario deseado, tener una mixtura también de comercios, ¿no? En este sentido, tomando esta palabra mixtura social, mixtura de funciones, bueno, podemos generar una mixtura comercial de acuerdo a la demanda de residencia. Me parece que así podríamos, no sé si les parece. Gracias. Comercios de uso cotidiano. Ahí está, buenísimo. Mixtura comercial para uso cotidiano, bien. Bárbaro, gracias. Seguimos, vamos ahí. Bueno, infraestructura de servicios públicos, acá no había, porque estaba en lo que tiene que ver con el escenario tendencial, no había oportunidad ni amenaza, pero sabemos, igualmente lo tomamos también de allá, sabemos que está dentro de lo que consideramos en este área, infraestructura de servicios públicos, digamos, que basta, ¿no? En relación al transporte, todo lo que tenemos es justamente que es una buena base para que acá se produzca lo que nosotros pensemos que se tiene que producir. Digo, no hay que invertir en infraestructura o gran inversión en infraestructura. Después, como una oportunidad, y el turismo sostenible, ¿no? Gran atractor de turismo interno e internacional. Y en ese sentido, como amenaza, bueno, podría ser lo que pasaba arriba también del Airbnb. No sé si se les ocurre algo con referencia al turismo en particular. Acá yo lo tomo un poco, bueno, puede estar por otro lado, ¿no? Pero hay un plan también que se está trabajando con el casco fundacional, y me parece que ahí también el tema de tener un casco fundacional restaurado, ¿no? que está haciendo, me parece que también, aparte de tener un tema de patrimonio, ayuda a la atracción turística. Yo lo pondría ahí, si les parece, Silvi, como un casco fundacional restaurado, vigente y atractor del turismo. ¿Estás ahí, Silvi? Sí, ahí está. Seguimos, ¿sí? El que quiere parar o decir algo, no hay problema. Cambio climático, sobre todo como amenaza, aumento de las napas freáticas por aumento de las precipitaciones. Bueno, acá también esto podríamos ponerlo, lo que decía Marta, ¿no? Me parece que el cambio climático, con referencia a esto, es poder empezar a transformar espacios de pavimento en espacios verdes absorbentes. Después vemos dónde, cómo, ¿no? Uno de los estacionamientos me parece que como un escenario deseado sería
poder cambiar este desequilibrio entre pavimento y espacio absorbente, de alguna forma, ponerlo así, justamente pensando en la napa freática. Graciela. Sí, yo pondría algo del PAC, ¿no? Como tener en cuenta lo que establece el PAC. De hecho, está territorializado como áreas de riesgo, entonces me parece que tiene que haber como una coherencia entre lo que planteemos y lo que ya está planteándose para el 2050. Bien, bárbaro. Entonces ahí fíjate, Silvi. Y después, lo del PAC, bueno, que el PAC fue presentado, PAC es con 2 C, Silvi. Que estuvo presentado ahí, leí que lo presentaron ahora en el COP. Bien, ¿qué más ahí en referencia a esto? Bien. Si ver PAC vigente o, si querés podríamos sacarlo de ahí, si te parece, ponerlo al lado como que el tema del PAC, ¿no? Como que se le da curso al PAC, digamos, ¿no? Que finalmente se hace caso o se implementa lo que el PAC dice, una cosa así, ¿no? Que, pensando en un escenario deseado y que no solamente está en un plan, sino que se lleva adelante. En relación, seguimos a la isla de calor, oportunidad de incremento de árboles para protección de la isla de calor como una oportunidad, ahora vemos cómo sería el escenario ese, y en amenazas tenemos la falta de criterio de sustentabilidad en la refuncionalización, generando mayor aumento de consumo energético, con consecuencia aumento de la isla de calor, etcétera, nuevas construcciones y bueno, el aumento de la isla de calor, que sería parecido al primero. Es decir, acá tenemos como oportunidad generar sobre todo una plantación, digamos, de árboles, generar mayor arboleda en la ciudad y como amenaza con nuevas construcciones perjudicar, por un lado, el aumento de la isla de calor por la construcción en sí, pero sobre todo por el consumo de energía de esos nuevos edificios, ¿no? Así que ahí ponemos una reforestación, está poniendo Silvi, y también yo pondría ahí que más que nuevas construcciones, sería como unas remodelaciones, refacciones, restauraciones, teniendo en cuenta la huella, ¿no? La huella que vamos dejando, la huella de carbono. Graciela. Sí, acá o arriba en vivienda habría que poner que todo aquello que se rehabilite como vivienda tiene que ser sustentable, ¿no? Sustentable desde la energía, o sea, tomar todos los conceptos de la sustentabilidad. Bien, podemos ponerlo acá, igual es lo mismo porque después se va a armar, pero entonces tener rehabilitación sustentable, sí, o rehabilitación, digamos, aprovechar, ¿no? Que sea una oportunidad de que estas rehabilitaciones tengan los conceptos de sustentabilidad, claro. Y ahí, obviamente de acuerdo a la posibilidad del edificio, pero el tema de, volvemos a hablar de recuperar el agua de lluvia, ¿no? El paneles solares, todos esos conceptos que nosotros ya sabemos que ayudan a un edificio sustentable, que se pongan en práctica, digamos. Hay que ver en esto, Graciela, estoy pensando en voz alta, ¿no? Que por un lado uno genera incentivos para que se dé esa transformación, sabemos que el dinero es poco, del privado y del Estado, si le ponemos esto puede ser más costoso, pero bueno, habría que encontrarle la vuelta para que esas rehabilitaciones sean desde este lugar, me parece que es correcto, ¿no? Igual yo lo estaba pensando un poco más económico, pero mínimamente tener un consumo instalado, por ejemplo, grifería que tenga consumo de agua reducido, identificadores de luz, de movimiento para también disminuir la energía. Inodoro de doble botón. Doble botón, los inodoros de doble botón, o sea, ya tener espacios para hacer separación en origen de residuos, o sea, me parece que todas esas cosas que ya están implementadas, separadas en alguna, bueno, concentrarlas en este tipo de edificios. Pero perdón, estamos hablando de edificios que tienen mínimamente 50 años en toda esta área. Bueno, pero le podés poner una identificación de movimiento para que en el hall de entrada se ilumine solo cuando se abre el ascensor. Si no estamos hablando de grandes variables o variaciones de construcción, Marta. Claro, por ejemplo, no. El inodoro doble botón, si vos vas a comprar un inodoro que sea doble botón, digamos, hay ciertas cosas que sí se pueden... Sí, ciertas cosas se pueden hacer, pero
Tampoco no, es un no viso de grandes. realidad en lo que se pide, porque No. son edificios mínimamente de 50 para arriba en toda esta área. Sobre todo, es decir, facilitarle al propietario, porque es una de las cosas que más me rondan en la cabeza. ¿Cómo hacer para que ese señor quiera hacer las cosas? ¿En qué medida interesarlo o no dejar cerradas? Los dueños que tienen varios edificios lo van a pensar dos veces. Si la exigencia es máxima, en fin. No, está bien, pero ¿sabes qué? Estoy pensando, para sumar lo que vos decís con lo que planteaba Graciela, y yo en un momento me fui a grandes cuestiones, por eso hay que bajarlo, a sobre todo cuestiones más económicas. Me parece que está claro que son pequeñas cosas. Si vos tenés que comprar luces, comprarla la de LED. Si tenés que comprar inodoro, que sea doble botón. Si tenés que poner un identificador o de movimiento para que se prenda y se apaga. Desde ese lugar, que cualquier edificio lo puede tener, el tema es poder generar, si querés al lado, Silvi, que capaz que está en otro lado, pero no importa, el tema de tener un financiamiento para rehabilitación sustentable. Entonces ahí sí puede ser que, no sé, ciertos créditos o ciertos beneficios en la refuncionalización sean un plus si es sustentable con este marco. Me parece que ahí podemos llegar a unir, no son grandes costos. Que ayuda a lo que plantea Marta es que hacelo, pero hacelo de esta forma. ¿Sí? ¿Les parece? Yo quitaría todo el tema de la especificidad que dice ahí de recuperar agua de lluvia, eficiencia energética y demás, porque, a ver, eso vale si lo hacen todos. Si lo hacen 2 o 3 edificios en 10 manzanas no tiene ningún sentido. Me parece que es mejor así, más genérico y más específico a lo que decía Graciela y Marta, de ir, ¿no?, a lo que realmente se puede hacer. Porque si no... Porque esos son gadgets, viste, que no sé si hacen a la arquitectura sustentable, en definitiva. Sí, no sé si a la arquitectura sustentable estoy de acuerdo, Vicenta, sí a bueno, después vas, viste, por otro lado, de lo mínimo que cada uno puede hacer ayuda, entonces eso sí. Lo grande y lo chico vas a algo. Y si tenés que cambiar una abertura, poner una abertura que sea más hermética y pensar en, claro, y pensar más en una aislación térmica, es decir, más por ese lado. Bien, buenísimo. Ahí quedó más general como planteaste. Bueno, bienes públicos, edificios para adquisición de gobierno. Yo creo que acá tenía que ver algo con lo que planteaba Marta, pero desde el otro lado también. Arriba creo que estaba puesto para el tema de espacio verde, ¿no? A ver si lo pusimos por acá. Compra de tierras para banco de tierras, decía acá, pero sobre todo para el tema de utilización de espacio verde. Empezar a también generar alguna compra de edificios, ¿no? Podemos plantearlo como un escenario deseado, Silvi, tener que los edificios de gobierno sean propios, ¿no? Que capaz que ahí alguno tiene que reducir cantidad de edificios o lo que fuese, pero en esto que también lo tomo a Manuel, más allá que hoy no está, que venía planteando, ¿no?, dejar de alquilar del gobierno, estamos hablando del gobierno nacional y de la ciudad, en particular de la ciudad, pero él la planteaba para todos, empezar a tener edificios propios. Eso también te da otro lugar de tener más bienes propios para que el gobierno no siga alquilando. Bien. Después, seguimos. Patrimonio construido social y cultural. Bueno, acá no hay nada, pero esto quedó de la reunión pasada, que es conservación del patrimonio, decisión política dentro del planeamiento, digamos, esto que se había planteado, como ese escenario deseado, y sobre todo la conservación de la identidad de área, ¿no? Esto que habíamos planteado, que estamos en una transformación, una oportunidad de transformación del área central, no perder la identidad que tiene el área. Por ejemplo, lo hemos escuchado varias veces de ustedes, el tema, bueno, tampoco es que va a ser un barrio residencial como puede ser, no sé, Villa Urquiza, porque también esto es lo difícil, ¿no? Que incorporar la residencia, pero no perder la identidad de área central y de un área central dentro de un sistema de centros que es el área central del área metropolitana, ¿no? Entonces, ¿cómo juega eso? De alguna forma tiene que ver con este tema de conservar la identidad del área y aparte para proteger también todo lo que es patrimonio, ¿no? Sobre todo. Y algo más, si quieren. Marta, ¿querés decir algo? Dale. Sí, la ciudad de Buenos Aires es la sede del gobierno central y de alguna manera debería plantearse este problema a los gobiernos provinciales, porque después de todo es la sede del gobierno nacional. Es decir, puede haber interés de parte de los gobiernos provinciales o de los particulares en intervenir en esta área de alguna forma. No sé cómo se hace esa política, no sé cómo se lo plantea, pero se me ocurre que en esta debieran ser consultados
es la sede del gobierno nacional y es territorio también de todo el país y toda la nación, ¿no? ¿En qué medida los gobiernos provinciales pueden tener interés en participar en esto, en intervenir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza que este puede tener algún interés. A lo mejor, como mandan desde las provincias a estudiar a las universidades locales, podría ser de algún interés que si se fomentara la idea de que los gobiernos provinciales puedan tener alguna injerencia en esto, ¿no? Marta, en vez de simplificar, lo estás complicando. ¿Qué ganas vos, Marta, a esta altura del año? Encima ya tenemos tema con la ciudad y la nación, y que entiendo lo que decís y está bueno lo que planteás, no se había pensado, pero sí, ahí, bueno. Pero como idea de ganar-ganar, ¿eh? Como idea de ganar-ganar. Es decir, estar fácil. Poner más gente de acuerdo, sí. ¿Por qué el gobierno local no toma un crédito internacional, BID, para realmente presentar un plan coherente, sustentable, que tome todas las cuestiones de una EAE, por ejemplo, y pedir un préstamo BIF, qué sé yo, Banco Mundial? Eso podría ser una gran solución. Un préstamo a tasas bajas, como se puede, es decir, para recomponer realmente un área que siempre fue virtuosa, insisto. Entre muchas ciudades de América Latina, Buenos Aires se caracterizó por tener un centro fuerte, vivible, pleno. ¿Por qué no pedir un crédito? No debe ser demasiado costoso ni demasiado caro. Eso podría ser una recomendación interesante, ¿no? Está claro y lo está escribiendo Silvina, también escribió el tema de la consulta metropolitana. A ver, está clarísimo lo que vos decís. A ver, es un juego, ¿no?, entre lo local y lo global, ¿no? Esta famosa frase, pero lo global dentro de América Latina, lo global dentro del país. Que este centro no es solamente de la ciudad, por más que el territorio y la jurisdicción es de la ciudad, pero tenemos el equipamiento, muchos de los equipamientos nacionales, institucionales. También hay muchas casas de la provincia acá, ¿no?, de las diferentes provincias, como vos planteás. Muchas de otras provincias vienen a invertir también en el área central y generan lo que generan, ni hablar de municipios del área metropolitana o de la provincia de Buenos Aires, que tienen dinero de campo que invierten acá. Está clarísimo que sale de la escala local este área, y lo que vos planteás es una mirada mucho más abierta y más hacia futuro. Está bárbaro, Marta. No es sencillo, pero está no, bueno. Para nada. Pero valdría la pena como recomendación. Bien, buenísimo, Marta, te mereces ahí un reconocimiento. Podría además ser ejemplar en más de un sentido. El gobierno local toma la iniciativa, le interesa realmente la ciudad y recomponer un área que, insisto, se ha transformado todo esto es un barrio, basta transitarlo todos los días, es un barrio fantasma, que empieza a recomponerse. Y te sumo algo ahí que tal vez tiene que ver con esto, ¿no?, en el tema de convocar para la participación, y a ver, Silvi, cómo lo ponés. Pero de alguna forma es federalizar la ciudad de Buenos Aires o el área central, ¿no?, de la ciudad. Porque me parece que para mí es el área central, fundamentalmente. Para devolverle las condiciones excepcionales que tuvo siempre, fue un orgullo. Es decir, a mí me causa impresión ver la cantidad de turistas que le sacan fotos a la Plaza de Mayo o al Plaza Hotel. Es impresionante, es un desfile constante de gente que toma fotos. Qué sé yo supongo que comparte esta misma situación con Ciudad de México, por ejemplo. Pero no estoy muy segura que a la gente le interese tanto, por ejemplo, el área central de San Pablo, sí la de Montevideo. Es decir, rescato condiciones muy, muy buenas que tiene Buenos Aires y que sería interesantísimo preservar. Bien, una cosa, Silvi, yo pondría en esa frase o en otra el tema de la federalización por la Argentina, o también la internalización. Internalización. ¿Sí? Digamos, porque va más allá de algo del área central. Me parece que recuperar todo esto, que esto es lo interesante y lo difícil, ¿no? Porque estamos buscando ciertas cuestiones pequeñas para que el residente tenga su local, ¿no?, su comercio de proximidad, pero por otro lado tenemos esa mirada que es un área central a nivel internacional, ¿no? Me parece que eso es lo difícil e interesante, digamos, arquitectos, urbanistas que estamos acá, ingenieros pensando en la ciudad, tiene que ver con ese doble juego y es lo más interesante del área. Me parece que está bueno,
y con toda la mirada, le sumaría ahí, ¿no, Marta, que ya lo venimos hablando, toda la mirada sustentable de cuando estamos hablando, Exactamente. toda la mirada de los derechos, ¿no? Y las diversidades y de género también, que sea ese el lugar. Ese sería el tema. La cuestión, ahí sí podés ir. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero, a ver, perdón, pero Silvi puso internacionalización del área central. ¿Es internacionalización? Bueno, es lo que estábamos hablando. Por un lado es, a ver... Pero me parece que no es lo mismo que está planteando Marta. Marta está planteando una federalización, o sea, si el área central está representando con sus autoridades al país, le está pidiendo fondos internacionales para poder hacer esa rehabilitación, pero eso no significa que la estés internacionalizando. Está bien, pero Marta dijo varias cosas, está bien lo que vos decís. La primera tenía que ver con eso, que si querés es el papelito de la izquierda, financiamiento internacional para refuncionalizar el área central. Yo pondría devolviendo el rol de centralidad o en el concepto de la federalización del área central, algo así. Pero por otro lado también estaba mostrando la importancia que tiene el área central a nivel mundial, o por lo menos sudamericano, como Montevideo, como otras, como Ciudad de México. Sí, pero esa redacción da a entender otras cosas, hay que dar la vuelta a esa. O sea, lo que vos querés es que el área central tiene una mirada internacional, no, un atractivo internacional. Tiene un atractivo internacional. Pero no es la internacionalización. Bueno, ok. Lo que pasa es que viste Silvina como es, Graciela, ya lo hablamos esto, de la licenciada en Ciencia Política. No, pobre, está tratando de descifrar lo que uno quiere, está pensando. Es la última reunión de dimensión física, por eso estoy ahí con todo. Vamos, seguimos. Equipamiento institucional, bueno, esto tiene que ver un poquito, tal vez lo unimos con lo que planteábamos recién, ¿no? Justamente hay un equipamiento institucional, por un lado, a nivel local, que sea de gobierno, deje de alquilar, pero por otro lado, justamente dando la importancia, me parece, con esa frase de la federalización del área, que está bueno, y uno tiene en cuenta justamente ese equipamiento institucional que venimos hablando. Después, perdón, Yamil, me quedó medio colgando la frase que dice la de la consulta metropolitana para definir la vocación del área. Sí. ¿Eso es así lo que Marta también comentó? ¿Es una consulta a nivel federal para definir la vocación del área? ¿La vocación del área ya no está definida? ¿La identidad? Si no se contradice con la identidad, ¿o estoy entendiendo mal? Capaz que la palabra es la vocación la que no te resuena, porque lo que plantea Marta es abrir, ¿no?, el juego a escuchar a otros factores que no son solamente de la ciudad por la importancia del área. Tal vez pero para definir la identidad del área, no, ya la identidad está. No, para reafirmarla, sería para reafirmar la identidad del área, para reafirmarla. Está bien. O para escuchar, digamos. Se está perdiendo, uno lo siente simplemente caminando. Entonces se está perdiendo reforzar eso. la identidad con el apoyo metropolitano, con el apoyo de la mirada metropolitana. Bien. Ahí si podés, Silvi, estaría. O sea, reforzar la identidad con el apoyo, con la mirada metropolitana, ¿no? Ahí incluís justamente lo que pueden plantear desde otros municipios. Sí, bien. Sí. Acá volvemos a gobernanza metropolitana, ¿no? Graciela, me parece que no sale de estas cosas, ¿no? Cuando uno está hablando, por más que es un área con sus límites jurisdiccionales, está claro que está faltando eso, ¿no? Para todas estas cosas. Tal cual. Bien. Bárbaro. Equipamiento, bueno, educativo y de salud, no sé si hay algo institucional, educativo, de salud, algo que quieran plantear en relación al escenario deseado. Sobre todo yo creo que estaba puesto antes en lo que es tendencial, fortalezas y debilidades, pero me parece que el tema de tener mayor equipamiento o de cercanía, ¿no? Si pensamos en que más población está viviendo, ¿no?, en un escenario deseado de forma residencial, me parece que es obviamente tener lo que hoy no está, pero que no está porque obviamente no era necesario, ¿no?, de ciertos equipamiento educacional, sobre todo primaria, jardín de infantes, en el área central, que tal vez estaría faltando con la nueva población. ¿No? Me parece que tiene que ver con eso, ¿no?, incorporar el equipamiento, si querés, necesario a nivel de educación, sobre todo.
densidad constructiva como amenaza el incremento del metro cuadrado por aumento de densidad constructiva. Y acá también venían planteando ustedes de la idea de no construir nuevos, sino ¿no? de refuncionalizar. Entonces eso, sí, Graciela. Sí, exacto. O sea, la idea era no construir obra nueva, sino refuncionalizar el patrimonio existente. Bien. Entonces, ahí está, Silvi, si querés, ahí abajo, en la línea de incremento de metro cuadrado, ponerle como escenario deseado la refuncionalización, por más que se repita, refuncionalización de edificios sin construcción nueva, digamos, sin nuevas construcciones. Después, concentración económica, concentración y especulación inmobiliaria como amenaza, y formaciones oligopólicas, también es algo que viene planteando Manuel en varias de las reuniones. Creo que acá, frente a lo que escribe arriba Silvi, la refuncionalización sin construcción nueva, pero sobre todo estas refuncionalizaciones, como escenario deseado que sea de pequeñas y medianas empresas, ¿no? O pequeños y medianos estudios los que generen esta refuncionalización, digamos que esto se dé por miles y miles de actores diferentes, ¿no? Como desconcentrar también el desarrollo, que sea por concentrar el desarrollo por pequeñas y medianas empresas, y eso genera que no sean grandes empresas que puedan tomar todo el área de transformación, sino que pequeñas empresas puedan abordar un departamento o un edificio y que sea más, digamos, justamente más generación de trabajo para más personas. Sí, estamos hablando de eso. Ahí creo que tenés doble papelito, si ese justo que estás ahí. Bien, después, APH, no está planteado nada, escenario deseado. Ahora vemos si hay algo, lo mismo que entretenimiento, equipamiento, entretenimiento y cultural. Y vamos a lo último, que son ciertas cosas que no entraban en alguna variable en particular, pero hablaba como una oportunidad de mixtura de usos, y lo venimos viendo con la incorporación de residencia, porque justamente los otros y equipamiento de salud y educación que está planteado, los otros usos están de alguna forma ya en el área central, la reconversión sustentable de las remodelaciones que se hagan para la refuncionalización de los edificios a intervenir. Mira, acá habíamos puesto... Y está mejor redactado, mira. Está mejor redactado. Por lo menos somos coherentes, Graciela, eso es importante. Es lo más importante. Ahí fíjate, Silvi, si querés copiar y pegar ahí. Y después, como amenazas, bueno, un poquito también lo veníamos hablando, convenios urbanísticos que intervienen negativamente, no el convenio urbanístico en sí, sino que intervienen negativamente, ¿no? En el caso que se había planteado Marta y María José lo había dicho, el extractivismo urbano, la turización y degradación del área y las nuevas pandemias, bueno, como amenazas posibles. Y acá habíamos puesto la planificación territorial para reducir el vehículo sin afectar la seguridad y reactivar el espacio público. Un poquito yo me acuerdo esto que se había planteado, ¿no? Una charla entre More y Graciela, el tema, ¿no? de reducir el vehículo, pero que bueno, que sacar el vehículo no genere inseguridad. Entonces hay que equilibrar, y bueno, tiene que ver obviamente la planificación territorial. Yo creo que la turización y degradación del área como amenaza, justamente como este escenario que estamos planteando, es para que no suceda, obviamente, esa amenaza. Y bueno, y convenios urbanísticos, acá no sé qué les parece a ustedes en el escenario deseado. Ahí, Graciela, ¿querés decir algo? Yo lo que pasa es que me gustaría agregar algo en APH, que Dale. sería la puesta en valor del patrimonio o de la APH, que se rehabilite, o sea, bajo el respeto de del valor patrimonial que tiene ese edificio. Sobre todo impedir circunstancias como las que estamos viendo, donde todo un enorme edificio de 10 pisos por 30 metros lo tiran abajo, porque sí, simplemente para construir un edificio nuevo. Ese tipo de cosas habría que buscar la forma de impedirlo. La gente que no entiende del tema pasa y dice, esto en Europa no ocurre, esto en Europa no ocurre. Tirar un edificio de año 1928, como estamos presenciando acá, demoliéndolo durante todo un año para levantar un edificio que no tiene mayor valor patrimonial, ¿no? Ah, claro, y Marta, María José, ¿levantaste la mano? Cosa, ahí, ¿me escuchan? No, en el mismo sentido, yo creo que debería estar absolutamente prohibido demoler
edificios de una determinada antigüedad tengan valor patrimonial en términos académicos o no, mientras tengan alguna lógica identitaria del barrio. Estamos movilizados en Palermo, Colegiales, Núñez, Bajo Belgrano, Recoleta, para citar Caballito, bueno, para citar algunos ejemplos que ustedes habrán visto, las marchas, las movilizaciones, son vecinos, todos votantes de Larreta, que están horrorizados y no se dan cuenta que esto tiene que ver con el código urbanístico, los convenios urbanísticos, o sea, los códigos se modificaron en el 2018, pero el impacto lo estamos viendo ahora, porque la pandemia nos ayudó a ralentificar el desastre de las esquinas petizas destruidas. Entonces, no me da la mano para sacar las fotos de los edificios que están demoliendo en Palermo. O sea, no va a quedar nada de lo que los turistas vienen a ver de Palermo viejo, de esto. O sea, no queda nada. Van a ser todas cajas de zapatos vidriadas. Y eso, además de arrasar con el patrimonio, con la identidad, lo que es absolutamente insustentable, antiecológico. El peor residuo que estamos generando son los escombros. Lo peor que estamos haciendo en términos ambientales es demoler, demoler y demoler. Es un desastre en términos de isla de calor. O sea, es un desastre, ¿entendés? Y además el ruido. En la movilización, en la última que hicimos, los de San Telmo, nosotros en Palermo, o sea, yo no puedo abrir las ventanas de mi casa porque hay 4 obras a la vez en simultáneo en la manzana. O sea, esto es inédito, insólito, insoportable, no sé cómo explicarles. Esto no hay registro, no está habiendo registro. O viven todos en Nordelta, no entiendo, ¿me entendés? O sea, les preocupan más los carpinchos que el quilombo de la ciudad, no entiendo dónde viven. ¿No ven esta situación las autoridades? ¿No hay en este contacto del COPE con el gobierno, no se hablan de estos temas? Yo no entiendo nada, realmente, no vi nunca una cosa igual. Para mí es desesperante. A mí me genera angustia tener que mudarme de mi casa, que me van a hacer un edificio acá al lado, y que los vecinos, los últimos que quedamos en la cuadra, que quedamos 6 casas, ya pusieron en venta 3. O sea, se va todo el mundo. No sé qué decirles. ¿Qué quieren? ¿Es eso lo que quieren? No entiendo. Estoy muy angustiada con este tema, muy angustiada. Gracias, María José. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, a tal punto es cierto lo que dice María José, que incluso es tal el polvo y demás que la gente se enferma y está provocándose increíblemente un éxodo en el Cabanac, nada menos, en el edificio Cabanac, donde hay más de 20 unidades en venta, al no poder soportar la situación esta. Es una demolición que empezó hace varios meses y que va a durar hasta abril del año próximo. Hay que vivir con lo que dice María José, es ajustadísimo. Las propiedades cercanas se han reducido en un valor patrimonial de más de un 30%, mucho más que en el resto de la ciudad. Es decir, cada vez más me doy cuenta de la importancia basta de demoler. La cantidad de residuos, ¿dónde van a ir todos esos residuos? Porque yo conozco el caso puntual pero lo que dice María José, más hay que pararlo de alguna manera. Ni siquiera, vivo preguntando, porque cierta relación tengo con la empresa que está demoliendo, si ha pasado impacto ambiental. No, simplemente pusieron un cartelito donde dicen que son responsables y nadie dice nada. Es una situación gravísima para mí. Le doy toda la razón a María José. Bien. Bueno, bárbaro, gracias Marta. Bueno, acá creo que hicimos todo un repaso por los puntos, las variables. Esto obviamente lo vamos a tener en la minuta y también
lo que sea que ustedes consideren que está faltando o algo, cuando reciben la minuta también nos lo pueden obviamente mandar y lo agregamos, no hay ningún problema. Pero bueno, acá ya hemos recorrido todas las variables que estaban planteadas. No sé si hay algo más que quieren decir en relación a esto, que les haya quedado. Recuerden, vivienda, oficinas, comercios, infraestructura de servicios públicos, turismo sostenible, cambio climático, isla de calor, bienes públicos, patrimonio construido social y cultural, espacios verdes, espacios públicos, actores, equipamiento institucional, educativo y salud, también entretenimiento cultural, y lo que es densidad constructiva, concentración económica, APH, son las variables con las cuales nos movimos, y acá amplío un poquito para que vean, después ahora con la última minuta vamos a poner todo junto, donde esas variables tienen un FODA, ¿sí?, planteado y corregido según también ustedes, y donde con ese FODA armamos lo que tiene que ver con el escenario tendencial, el escenario deseado, lo vamos a mandar en minuta y después los vamos a escribir para que quede planteado, como venimos haciendo siempre en nuestros planes o planes de sector, y frente a este escenario deseado ya nos pongamos a trabajar en propuestas concretas. Sabemos que más allá del proyecto de ley que está en la legislatura, se va a empezar a trabajar esto el año que viene, así que tenemos oportunidad de poder incorporar algo para la legislatura o para el Ejecutivo de las propuestas concretas que consideremos desde el COPE. ¿Algo más que consideren para esto? Bien, les dejo de compartir. Gracias, Silvi, por tu trabajo ahí en el Miró. Y vamos a hacer un repaso por los temas que están pendientes en la agenda. El punto 3 tiene que ver con las proyectos de ley de recomendaciones, sobre todo de otras dimensiones, y no hay nada para esta reunión. Punto 4, planteo de temas a trabajar por las organizaciones. No sé si hay alguien que quiere comentar algo, decir algo en particular para este año o para el año que viene, que ahora voy a hablar un poquito también del año que viene. Y acá se suma lo que es el plan estratégico del punto 5, el plan estratégico participativo para el desarrollo económico e innovación social. Tuvimos un taller, ya no recuerdo el día, pero lo tuvimos, confíen en mí, hace unas semanas, entre todos los talleres que estamos teniendo, y trabajamos un sistema de clasificación de metas para ese plan. Terminamos un poquito acciones y proyectos que teníamos pendientes de 2 ejes, pero después nos metimos en eso, y estuvo muy bueno el trabajo porque lo planteado fue por el contenido que ustedes pensaron de cómo hacer ese sistema de clasificación de metas, que encima se suma y también fue presentado en la reunión hace 2 semanas, un viernes, en lo que es el monitoreo, ¿no?, que también ahí está otro de los puntos del plan, el PEP 2035 de evaluación y monitoreo. Es decir, generar un sistema de metas que todas las acciones que haya en este plan de desarrollo económico y cuando evaluemos el PEP sean transformadas en proyectos o propuestas que el COPE tiene para llevar adelante. Proyectos de ley, recomendaciones, capacitaciones, planes, ¿no? Entonces vaya todo a ese cauce y las metas sean propias. Por un lado, para darle mayor contenido y trabajo y mayor, digamos, puntos en las agendas, y ahí es lo que decía que para el año que viene, dimensión física tiene mucho trabajo, pero hay dimensiones que tal vez no tienen tanto, entonces la idea es que esto también traiga un listado de propuestas posibles para poder generar una agenda de trabajo para el año. Así que para rendir, sí, el plazo. Ahí desactivé un micrófono. Para el año. Entonces ustedes mismos, con la cantidad de propuestas que Dimensión Física va a tener, van a elegir ustedes ese cronograma, esa agenda, ese plan operativo del año, pero van a ver un montón de contenido, que es algo que siempre lo venimos diciendo, ¿no? Agarrar el PEP y ver qué cosas están puestas ahí y que genere de alguna forma, que decante en proyectos. Bueno, acá directamente va a estar el listado hecho para que ustedes puedan organizarse en el trabajo y nunca haya, digamos, nada para hacer, por más que sabemos que en física siempre tenemos cuestiones. Pero un poquito lo que veníamos planteando, ¿no? Y que cada tanto se dice, bueno, el tema de la vivienda o el tema del ambiente está medio que no lo estamos tomando. Bueno, ahí ya vamos a poder tener mucho más concreto, y para que el relator, digamos, titular y suplente, y después todas las organizaciones que participan en la dimensión puedan ya generarse su agenda de trabajo. Así que estuvo muy buena en relación al Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico e Innovación Social, ese taller, y estamos trabajando ya con los días contados para generar todo el documento del plan y poder enviárselos a todas las organizaciones para que sea después aprobado en comité, la agenda de la asamblea, pero el plan se va a aprobar obviamente en la asamblea. Recuerden que venimos trabajando 2019, incorporamos cosas 2020 por pandemia y terminamos 2021, así que de diagnóstico y un capítulo en particular de COVID en el medio, que tiene que ver con el año pasado,
y las propuestas va a ser todo el documento que le van a recibir, que es bastante interesante, pero mucho de esto ya fue leído y aprobado en diferentes instancias. Así que en eso estaba trabajando toda la unidad para tenerlo el día, para el 7 de diciembre, que va a ser el comité, no es miércoles 8 porque es feriado, el 7 va a ser el comité, previamente, una semana antes, es decir, para diciembre tiene que estar ya el documento para que ustedes lo puedan tener en cuenta y ver obviamente lo que quieran modificar, no va a haber ningún problema. Monitoreo, la reunión que se está haciendo los viernes de cada mes, los primeros viernes de cada mes, se incorpora el sistema de metas, clasificación de metas, pero también va a haber un documento como informe para que se apruebe en la asamblea de cómo trabajar el año que viene con el monitoreo del PEP. Comisión de normativa y proyectos y la enlace, no sé si hay alguien acá, Graciela, si querés decir algo, ahora va a haber una reunión, ¿no? A las 12 de normativa, ahí. Sí, ahora va a haber una reunión y la verdad que se avanzó mucho gracias a la organización TEA, que elaboró como un documento de propuestas a conformación del contenido que podía tener ese manual de funcionamiento. Que es lo que vamos a aprobar hoy, ¿no? O sea, cuál es el propósito de esa, bueno, en función de todo lo que tiene los componentes del plan, las dimensiones, el comité ejecutivo, las elecciones, entonces en cada una de ellas, cómo es el funcionamiento y después cuál es el propósito de su conformación, quién lo preside, quiénes los integran, cuál es el sistema de integración o de elección, cuáles son sus funciones, a quién reporta, quién le reporta, cómo se relaciona con la unidad de coordinación, se relaciona con otras áreas, qué productos elabora y dónde funciona. Lo cual me parece que es un panorama, un paneo de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento tanto de las dimensiones, del comité ejecutivo, del COPE en general, de los grupos de trabajo. Después, bueno, habría un capítulo destinado a toda la normativa vinculada al plan, y la estructura estratégica. Tendría un glosario, porque bueno, para que no quepa duda de a qué estamos refiriéndonos cuando mencionamos ciertas cuestiones, y bueno, y esto podría llegar a seguir completándose a partir de que surjan cuestiones en el mismo funcionamiento, ¿no? O sea, aquello que no quedó contemplado tiene la posibilidad de ir incorporando nuevos conceptos, propuestas o ideas. Así que a mí me pareció sumamente interesante, tiene un trabajo importante de desarrollo en la propuesta, y eso es lo que ahora en la próxima reunión se va a debatir, y de aprobarse supongo que se difundirá. Bien, buenísimo. Bueno, el proyecto, gracias, ahí me ponen Silvina. ¡Hoy es tu cumple! No, el sábado fue, el sábado. ¡Ay, el 13! ¡Feliz cumple! Gracias, gracias. Estoy igual de joven. No cambió nada igual, en 2 días. ¡Feliz cumple! Gracias, María José. Gracias, ahí Vicente también me escribió por Facebook, así que muchas gracias. Bueno, comisión de enlace, creo que no hay nada en particular, se habló de algún avance de otros proyectos proyectos de otras dimensiones en el comité, y la idea es, bueno, que hoy es la última, así que vamos a mandar la minuta, cualquier observación que tengan nos lo dicen. El 7 es el comité y el 15 es la asamblea, ¿sí? 15 de diciembre en el Teatro San Martín, igualmente ya les llegará a todos el mail, la invitación, con todas estas cuestiones de, por un lado, bueno, aprobar el informe para el PEP, poder tener la aprobación del Plan de Desarrollo Económico. También tenemos una idea, y esto a todos los que participaron, sobre todo en esta dimensión como metropolitana, de entregarle los libros impresos al secretario de Desarrollo Urbano, sí, Álvaro García Resta, lo que algo que habíamos planteado, sobre todo habían planteado ustedes, lo habían planteado Graciela, de hacer esa entrega, por más que lo hicimos ya oficialmente en un taller con el foro a todo el COPUA, ahora va a ser en vivo
y es una asamblea en vivo, presencial, que es la que vamos a hacer. Y también creo que lo había planteado María José, de tener un brindis y algo, una comida que se lo merecen ustedes, así que la idea, hay que ver eso, no sabemos cómo es protocolo, pero estamos viendo eso también para que sea un encuentro presencial y poder entre todos brindar por un año más de trabajo del COPE, que me parece que es lo fundamental y que seguimos trabajando todos para mejorar el Consejo. Así que muchas gracias, no sé si hay alguien que quiere decir algo para cerrar. Tengo una pregunta, la reunión del 15 de diciembre en el San Martín, ¿sabés a qué hora va a ser? Tengo que chequearlo, pero suele ser a las 10 de la mañana, creo, 9 citan y a las 10 es una cosa así, 10, 11. Después le mandamos la información, pero me parece que es así. Si no, no está justo acá para consultarlo, si no, después les digo. ¿Y esa va a ser presencial? Presencial. Ajá. ¿Y el 7 de diciembre, que es la reunión del comité ejecutivo? Exactamente, siempre viste que está la reunión del comité previo a la asamblea en el mismo diciembre. Ah, porque no estaba en el cronograma esa. O por lo menos en el que yo tengo. En el cronograma está como el 15 de diciembre y evidentemente la corrieron, sí. El comité No, el 15 de diciembre es la asamblea, pero no figuraba la del comité. No, acordate que el comité siempre es el segundo miércoles de cada mes, que caería 8, pero por eso se adelanta al 7 porque el 8 es feriado, ¿sí? Pero eso está como siempre, el comité, que eso sigue siendo por Zoom. Bueno, bien? perfecto. Sí, Bueno, sí, pero escúchame, si no llega a ver a Claudio, ¿quién me avisa a mí que no va? Yo me encargo de hablar con Claudio y te aviso. El horario de la asamblea. A las 10 la primera y a las 11, va a arrancar a las 11. A las 10 la primer llamado, a las 11 se comienza, porque bueno, no suele ser nunca el primer llamado que están todas las organizaciones, así que es 10 la convocatoria, a las 11 empieza la asamblea concreta, con el quórum. ¿Está bien? Es presencial en el Teatro San Martín. Tenés razón, María José, en el cronograma decía 15 de diciembre la reunión del comité ejecutivo. Sí, porque era el segundo miércoles, por eso decía eso en el cronograma. Sí, tenés razón. Sí, ahí me fijé bien y leí 15 y leí asamblea, no sé por qué decía comité ejecutivo, es cierto. No, perdón, igual el 15 de diciembre, capaz que estaba mal en el programa, es el tercer miércoles, no puede haber sido nunca el comité. Evidente. A ver, y en el cronograma está así, indubitablemente, porque lo tengo ante mí. Segundo, sí, es cierto. Evidentemente contaron como segundo, salteando el feriado, pero bueno, claro, no importa. El tema es que el 8 es feriado. Claro. Quedó aclarado y listo, basta. Dale. Buenísimo. Entonces, 7 comité, 15 asamblea. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y ahora ya por el tema de dimensión física, los que estamos acá, la unidad y todo, yo en representación, muchas gracias por un nuevo año de trabajo de ustedes. Sabemos lo difícil que es por ciertos momentos y también por lo que pasa en la coyuntura. Me parece que el espacio de las dimensiones es fundamental. Es donde se juega el partido, ¿no, Marta? Siempre lo decís vos. Así que es donde el corazón del COPE para darle todo el material y lo que ustedes trabajan y proponen al Consejo. Así que muchas gracias. Nosotros y yo estoy agradecido por haber estado un año más con ustedes en Dimensión Física y veremos ya el año que viene que nos prepara el destino a todos. Gracias. Nos vemos en el comité y en asamblea. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao, María José. Hasta luego. Vicenta, Graciela. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.